Pues, Pues, este, yo ya no, estamos, qué gusto estar acá. yo no sé quién va más lejos, ¿verdad? Pero lo cierto es de que aquí vamos a tratar de componer el mundo en una hora y yo creo de Siempre que lo es, componemos. y yo creo que es el momento de agradecer a las personas que están ya en nuestras páginas, en nuestras diferentes plataformas y gracias por compartir en otros medios. Donde quiera llevarse este programa, hágalo pues y va a llevar buenas personas. Nosotros somos eso, buenas personas hasta cuando estamos dormidos. Y fíjense que es importante y oportuno decir, mire, tenemos en nuestro espacio Tertulia Bohemia a un periodista de, pues, de años de trabajo, de anécdotas, de esas que vamos a conocer este día y que vamos a hablar este día principalmente del papel del periodismo y vamos a hablar de un suceso que sucedió el 30 de julio, hace 45 años en El Salvador. Y como yo lo decía en un programa, un evento que marcó la historia del país. Un evento que todavía hay gente que empieza a estudiar en la universidad y lo primero que hablan es de que los mártires del 30 de julio, muchos ni habían nacido, ni eran ni proyectos de vida, pero ya se les oye que andan no celebrando, sino conmemorando ese evento trágico del 30 de julio. Bienvenido a Tertulia Bohemia de este día sábado, un sábado especial, 1 de agosto del 2020. Tengo el gusto de presentar a un periodista de esos que ha caminado mucho y que un programa es insuficiente para hablar de él. Néstor Martínez, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, queridos amigos, donde quiera que se encuentren, para los dos más queridos amigos también, Julio y René. Es un placer siempre compartir con ustedes en este sábados calurosos por de pronto, porque luego van a ser días fríos, o que ojalá fueran fríos también, ¿no? Pero acá estamos a la orden, a la disposición, a los que no les gusta nuestro análisis, ¿verdad? Pues ni modo, la van a tener que tragar porque tienen que escucharlo o verlo, las dos cosas al mismo tiempo, pero como bien dijiste en cierto comentario, Luis, son opiniones de nosotros, no coincidimos ni somos del gusto de nadie porque no podemos encajar con nadie. Son opiniones de experiencias, de vida, si quieren de lucha también, pero más que todo experiencias de vida. Yo quiero aclarar que este programa es de exclusiva responsabilidad de la opinión de cada uno de nosotros. Claro, yo no Cada me uno de corro. nosotros, los tres, tenemos opiniones a lo mejor dispersas. En algunas cosas coincidimos, pero no en todo. O sea, a algunos les gusta la pupusa con loroco y a otros no. Pero lo importante es que cada uno emite una opinión y es bajo su propio riesgo y él defiende su posición como sea. Ese es el punto. René Ortiz, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis, qué gusto estar contigo. Feliz día el periodista, Néstor. Un Gracias. saludo a la audiencia, gracias por acompañarnos, que en este día es el parteaguas de la historia salvadoreña. Es un día, vamos a conmemorar 3 días después, pero vamos a hablar sobre los mártires, la acción del 30 de julio, y así como mandamos un reconocimiento a los periodistas, a los profesionales de la comunicación y a los que se desarrollan en esa área. Hay un día para los comunicadores, para la radio, pero este 31 de julio es muy importante porque también se le hace fiesta a esos profesionales en la periodismo, así como tal, sin rodeos, y sin excusas. Adelante. Mire, y qué triste es saber que, por ejemplo, en El Salvador, el periodismo está bajo fuego ahorita por muchas razones. En primer lugar, porque está pasando por uno de sus peores momentos para poder sostener los medios periodísticos y posiblemente no sea solo en El Salvador, pero en El Salvador es donde pega más. Porque digo esto, porque existen medios que justamente dependen de de esos espacios publicitarios que compran las empresas. Y las empresas no tienen la capacidad por ahora ni siquiera de estar pagando publicidad porque no están abiertas.
Y en ese ir y venir, quienes pagan la peor parte, la consecuencia, son los empleados, por supuesto. El mismo 30 de julio despidieron a empleados de periodismo del diario de hoy Casi un centenar. y dejaron corto todo el espacio. Por mucho que diga, por mucho que quieran mantener eso, pero sale a la luz. Otro caso fue una censuras periodísticas a una persona en la 106, creo que fue, o la 109, no sé qué, que la despiden porque no quisieron hacer una entrevista sesgada de acuerdo a lo que estaba definido. Y, y es de una cadena de radios que está bajo la administración del gobierno, que son de las radios que se le secuestraron, que se le decomisaron al presidente, el expresidente Saca. Y uno de los periodistas no aceptó hacer una entrevista, se llama William Meléndez, el muchacho, y lo Gran quitaron, amigo. de la radio por eso. Entonces, tu comentario al respecto sobre el quehacer periodístico en El Salvador en este instante, Néstor. Sí, ya lo mencionaste, ¿no? Estamos en un momento muy delicado del periodismo, precisamente porque ese es un factor, el que mencionaste, el económico. Si no hay publicidad, si no hay reactivación económica, no hay publicidad, no hay, hay que sacrificar a los trabajadores, ¿no? Al fin de cuentas, pero hay más trasfondo. No hay, si no hay empresas, y no, entonces quiere decir que no hay periodistas, libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento está en grave riesgo, ¿no? Porque precisamente porque es pagado. Ayer comentaba Serafín Valencia, periodista que entrevisté en mi radio, Radio Voz, mencionaba una cuestión también que hoy los medios están volviéndose muy independientes, ¿no? A nivel de medios digitales, pero no es fácil tener un medio digital, lo sé por experiencia propia, ¿no? Empezar, arrancar y, y hay que aguantarse y socársela para que haya un par de centavos ahí que vayan cayendo, ¿no? Entonces, esa cuestión también compromete la información a la gente. Y si no hay información a la gente, hay otra nota también importante que ustedes saben, si no la saben, ahora la revelo. El gobierno está llevándose a los periodistas que han sido críticos, les está pagando, sabe que no hay empleo y los está pagando. No voy a decir nombres, pero allá hay más de una docena de periodistas que eran bien críticos, acérrimos, que le tiraban al presidente y ahora trabajan para la presidencia. Eso es muy palpable acá. Los mejores periodistas los están comprando. Por supuesto, ellos tienen familia, tienen gastos y hay que pagarnos las cuentas. Y no es reprochable eso, ¿no? Sino que la estrategia de que se va llevando, de ir arrinconando al periodismo para que las voces quedemos aisladas, las voces que no nos tragamos los cuentos chinos, sino que somos críticos, que sabemos decir algo es bueno y algo es malo, sabemos decir dónde están robando. Todas las descalabros que están, por ejemplo, el Seguro Social, el Hospital del Seguro Social, hay una grave amenaza de privatización, lo están desmembrando todo, lo están llevando a una quiebra económica y toda esa cuestión han metido a gente que fue despedida, como Ricardo Monge fue despedido eh, por un tribunal de honor, o sea, es un sátrapa que está ahí, y, también es un delincuente, estuvo preso y ahí lo metieron porque es un hombre de Nayib. Eso con el el ministro de Trabajo, Durán, no sé cuál es el nombre ni quiero saberlo, y él se rumora que va precisamente a presidente a dirigir el Seguro Social, lo va a desmembrar todísimo. ¿Por qué? Por el COVID no se puede salir a protestar, pero hay varias formas y hay que hacer la denuncia. Todo eso es periodismo, pero ese periodismo lo están callando, poquito a poquito lo van callando. Las fuentes dicen una cosa y a quién se la dicen, no, pues hoy vamos a ver cómo sobrevivimos. Por ejemplo, el dinero del pueblo que sirve de presupuesto del presidente para publicidad, que se gasta millones en eso. El diario Colatino, que yo sepa, no tiene propaganda. El diario de hoy ya no tiene. El mundo despidió un cachimbasal de gente.
con la prensa poquito. Él está apostando a la televisión en TCS, a la que le paga la señal de cadena, la hace desde TCS, cuando el canal 10 tiene todo. Antes de ahí salía la señal con Sánchez Serén. Sánchez Serén no gastó en publicidad. Nadie le puede sacar los trapos ahí. Entonces él, no, este hombre es una fantasía publicitaria y está comprando a quien se la haga. Entonces, eso es peligroso para el periodismo, es peligroso para la libertad de expresión, es peligroso para que la gente no se entere de lo que está pasando en el gobierno. Por ejemplo, si usted ve los españoles, ya no se sabe nada de ellos, todos calladitos, y porque los mejores periodistas, los investigadores, han sido despedidos, los acuciosos, ¿no? Y ahí están trabajando mucho ya con el gobierno. Y esa es una situación, insisto, delicadísima, delicadísima en un momento crítico en que cualquier cosa puede suceder contra cualquier medio o periodista, y especialmente los que somos independientes. Y ahí topamos, mano. Hay periodistas que están viviendo, por ejemplo, el Faro, hay una, ¿cómo se llama? Una de salud, no me acuerdo cómo es, que está en buena información, El Gato Encerrado, que están viviendo de apoyo solidario mundial, no de ONU. Yo espero hacer eso también en un futuro, pero yo me estoy asentando primero la base de los medios, a base, como dice mi hijo, a base de prueba y error, ¿no? Y voy subiendo y ya muy pronto pues vamos a echar mano de todas las herramientas y ayudas que por ahí me han prometido para que las cosas salgan muy bien y tenga más amplitud y difusión el medio. Es algo que hay que procurarse también para que las noticias sean, si bien es cierto, están, callando medios, también habemos nuevos medios que vamos a hacer lo posible por llevar un buen periodismo, que no sea sesgado, que tenga información, que mucha gente diga, es que este es sesgado, este no, porque no entienden lo que es periodismo. Y a mí no me van a dar clases de periodismo. De hecho, publiqué en mi página Periodismo para Dummies, no para tontos, para que vean lo que es un periodista y la formación que se debe tener, y que no somos cinco yucas. Lastimosamente, la formación también se ha paralizado de periodistas, y una formación, por cierto, bastante deficiente y que no abona, pero hay futuro. Esperamos nosotros que las etapas que ha vivido el periodismo, cuando fue durante la guerra, el periodismo fuimos, me precio de haber sido ese grupo de periodistas que emergimos como los número uno en credibilidad y nos llevamos chicha a que nos pusieran enfrente. Fue decayendo el periodismo, una nueva generación de periodistas que no sabían nada de la guerra. Algunos se tuvieron que enterar, no más conscientes, y informarse, otros se formaron historias. Se creó una escuela privada, la Mónica Herrera, para alimentar, ya no les gustó los de la UNO, y no ya salían de ahí en comunicaciones, no como periodistas. Y comunicaciones es otra cosa y periodismo es otra cosa. Pues. Y luego de ahí se fue deteriorando el periodismo, ya las ideas de lucha, no lucha ideológica, sino de lucha por el periodismo, se fue deteriorando un poco. Por ejemplo, ahora también, antes tuvimos la oportunidad de, no solo de aprender de periodistas que vinieron acá, venían a trabajar y nos enseñaban, sino que tuvimos muchos, yo entre ellos estudiamos periodismo en Estados Unidos, periodismo ambiental en Suecia, estuvimos con varias becas, cientos de seminarios que recibimos, bien preparados por todos lados, además de la universidad, y ahora no sucede tal, ahora todo es virtual. Y si es virtual, te entra la haraganería, que si bajo no vas, que tengo un compromiso, puedes obviarlo. Antes ibas, te llevaban becados, salías a varios lados. Y esa experiencia rica, conocí a muchos países, conocí en esa experiencia de periodismo, se está perdiendo, ¿no? Hoy los periodistas están quedando de manera virtual, van a una cosa, la miran en 3D y ya estuvieron ahí. Nosotros estuvimos ahí. Hemos viajado mucho, nos han reconocido nuestro trabajo, y ese trabajo yo lo estoy trasladando, toda mi experiencia, a la parte virtual. Espero que muchos amigos, lastimosamente, pierden el enfoque del periodismo, se han tirado a lo virtual, y algunos me dicen, Chinito, escríbeme algo. Una vez, no me acuerdo quién, una amiga, hace unos años le escribí algo, le subieron los lectores, pues escríbeme otro, pero pagame, le dije yo. No, ya no, un tipo en Estados Unidos quería que le mandame artículos, sí, pero pagame. No, fíjate que no se puede. La verdad es que entonces yo mejor saco lo mío, pues mejor sufro yo y no hago sufrir a los demás, porque les escribo, y estaba dando una amiga en Nueva York también,
Me dijo, enséñame a redactar y está bien. Le pedí un par de toques y todo, pucha, si 2 clases me has dado y ya me siento elevada, me sigamos. Y luego desapareció, no sé qué se hizo. Ella no se comunicó más, quería también hacer otro medio por allá. Y yo les digo, se mira fácil, pero no es tan fácil. Yo me pregunto a Luis cuánto no te ha costado y meter que la gente escuche tu programa y cuando empezaste apenas 2 o 3 que oían o 10 y era duro, pues. Y ahí es cuando uno debe de poner no solo su experiencia, saber que está en lo serio. Yo empecé con la radio como en un oyente, los de la cuadra, todas las familias que escuché. Y ahora va subiendo, ya tengo página donde pongo los audios y pueden bajarlos y todo. Ya tengo 2 charadas ahí que están al otro lado del micrófono, que ya vamos a despegar en un buen proyecto. Se está transmitiendo ya acá en mi página web. Es decir, uno va aprendiendo, prueba y error. Y yo pienso que los jóvenes no se están animando mucho. Esa es otra cosa grave. La carrera va para mal, no hay futuro, porque, bueno, uno antes se hacía periodismo y uno dice, bueno, voy a comprar mi casita, tengo mis hijos, me voy a casar, y ahora no, mano. Ahora los jóvenes en periodismo, ese no es futuro. Y si bien es cierto, no auguro que desaparezca, ni quiero que desaparezca la profesión, pero muchos jóvenes lo van a pensar ya varias veces, ¿no? Antes de dedicarse a hacer periodismo que no les va a retribuir, que los van a dejar, que van a ir a parar al gobierno, y eso no es carrera, ni es futuro, ni es periodismo. Aclárame algo, Néstor, aclárame algo, porque yo siempre he tenido la duda. ¿Cuáles son las categorías para que alguien sea considerado periodista? Porque esa palabra es bien, Bueno, bien grande, pero cuando yo escucho, por decirte un ejemplo, que le dicen a alguien que es fotoperiodista, y yo me quedo, y bueno, ¿y este fotoperiodista solo toma fotos o qué? Es decir, no, hay otro grupo que solo redacta, hay otro grupo que solo toma la nota, hay otro grupo que filma. Explicarle a la audiencia ese abanico para que alguien sí, sea considerado periodista. hay varias categorías. El periodista, una virtud del periodista es informar. Tanto puede informar como escribe, tanto puede informar como una foto. Y al saber informar con una foto, por ejemplo, ahí ya se eleva el nivel. Ya, por ejemplo, un joven amigo, Sura, Rodrigo Sura, jovencísimo, y ya está en la agencia F. ¿Y por qué va a una agencia? Porque él sabe tomar fotografías, es decir, lee el momento y saca unas fotografías que te cuentan una historia. Entonces, por eso le dicen fotoperiodista, ¿no? Porque cuenta una historia a través de sus fotografías. Yo incluso regañaba a los periodistas del diario, los fotógrafos, es que ustedes hacen muchas fotos de turismo, no cuadran ninguna foto. Piensen, y les decía cómo piensa, porque yo soy fotógrafo, pero no me dedico a eso, ¿no? Me dedico más a escribir porque me encanta, me gusta, pero también sé tomar fotografías, como editor también del periódico, pues ayudaba mucho en la fotografía. Yo les decía a ellos, piensen, enfoquen primero acá, piensen en la imagen acá, no vayan a turistear. ¿Por qué? Porque todas las fotos como que eran turistas. Por ejemplo, van a una foto de la festividad de mayo en Panchimalco y todas mejor las podía haber tomado un turista, pero no era foto. ¿Por qué? Porque el fotoperiodista le pone un mensaje, le pone, no sé cómo hacen, sí se llama composición, componen una imagen, ellos saben que se mueven, saben que disponen de lentes, que disponen, los manejan a la perfección, saben para qué sirve un gran angular, para qué sirve un lente normal, para qué sirve un telefoto, y todo eso lo aprovechan para hacer periodismo, dar un mensaje. Entonces, si ustedes ven las fotos de un periodista que solo toma fotos y dice que es fotoperiodista, con un fotoperiodista de verdad, van a ver una diferencia. Del mismo ángulo puede ser, pero hay una gran diferencia. Entonces, eso es lo que hace diferente. Ahora bien, estoy hablando solo del fotoperiodismo. Hay fotoperiodistas, por ejemplo, que pueden dedicarse a un solo rubro, medio ambiente. En medio ambiente puede ser varios rubros, solo plantas, solo animales, solo contaminación. También hay varios rubros, el rubro médico, por ejemplo. Quizás le vamos a prestar la guitarra para que no se nos duerma el Sí, invitado, está Néstor, ¿te durmiendo. parece? Espérame que Prestémosle la termine con guitarra al esto. Solo invitado. termino acá. Ya le paso con toda la orquesta. Vale. La cuestión es esta, de que hay varias categorías. Un periodista, por ejemplo, puede escribir, yo escribo sobre medio ambiente, escribo 8 libros sobre ese tema. Escribo sobre cultura,
Hay periodistas especializados solo cultura, solo medio ambiente, solo medio ambiente. Yo soy más genérico, ¿no? Entonces, hay otros periodistas también que dedican a la, por ejemplo, a la economía, son especialistas en economía, otros periodistas que se dedican también al ambiente político mundial. Hay un montón de categorías y se gana dinero ahí, pero hay una condición para estar en esos niveles. Esto, saber, un periodista debe ser intelectual en cualquier campo que se desarrolle, amar la lectura, ver, estar enterándose, es un vicio que uno tiene, cómo ve el mundo, cómo va aquí, contame. Bueno, mi libro, el próximo que voy a elaborar es algo polémico, de acuerdo a los primeros planteamientos que he hecho, ¿no? Se llama el anticonciencia ambiental. Y eso es ya le envié una muestra a René, que se llama anticonciencia ambiental, es decir, al revés está la cosa del mundo. Entonces, todo eso que uno piensa, que uno medita, que uno hace cruces adecuados, tiene literatura un montonazo de filósofos, políticos, religiones, soy de los raros que se lee la Biblia entera para saber de qué se trata, no para andar en creencias. He leído una vez a Marx completo. Es decir, todas esas cosas, Don Quijote varias veces, un montonazo con la Ilíada, de mis libros favoritos. Uno va descubriendo filosofías, me gusta la filosofía china, no es porque China esté de moda, lo vengo estudiando desde hace muchos años. Hago poesía también. Ven cómo es un periodista que se trata de hacer muchas cosas y se divierte haciendo todo eso, es un juguete, no es algo que te va a pesar en el alma, que fíjate que he dado recitales incluso en Estados Unidos, he trabajado para La Opinión de Los Ángeles, para muchos medios allá, he sido director asociado de la revista Voces de San Francisco, y así un montón de cosas. Mis artículos han sido publicados. Uno, la entrevista a Frei Beto, que se le hice a la carrera en un bus, le dio la vuelta al mundo. Pues. Todas esas experiencias, toda esa riqueza hace que un periodista le diga a uno, este es periodista. Hay otros periodistas porque tienen años de estar en un queso, pero si ustedes ven, tienen muchos años, pero no han participado en tertulias intelectuales, en tertulias de poetas, no, nada. Entonces, se han dedicado a lo suyo. No digo que es malo, por supuesto, y también son buenos periodistas, pero no han dado el paso a otro nivel de periodismo mucho más interesante, más mundial, más de gente. Y pues con eso me quedo. Hay 20 y tantas muestras de periodismo y mucho que hablar, ¿no? Le damos el paso a nuestro querido amigo René porque se nos duerme. Ok, René, fíjate que hay un detalle importante que quisiera que compartieras, porque ahí dicen que le llaman, hay un gusanito que siempre uno tiene por ahí. ¿Alguna vez te llamó la atención estudiar periodismo, René, o te quedaste solamente con tu área comunicacional? Yo estudié 3 carreras, Luis. Yo estudié 3 carreras. Primero estudié Derecho. Luego vino una campaña y entré a la parte de la Dirección Nacional de Juventud que me invitaron. No fue por la Dirección Nacional de la Juventud del FMLN. Ha tenido el fenómeno de que ha sido una juventud muy rosadita, muy piquis, de hija de comandantes. Entonces les montamos la paralela y nos metimos a la fuerza después de Cledis Molina. Algunos continuaron. Eh, Tuve que dejar de estudiar. Luego volví a hacer el examen de admisión y estudié periodismo. Comencé a estudiar periodismo. Iba a terminar mi tercer ciclo cuando tuve una beca en el exterior y pues dejé de estudiar. Luego regreso a la universidad, vuelvo a hacer el examen de admisión. Las 3 veces lo pasé a la primera, a pesar de que los compañeros de las asociaciones de estudiantes me ofrecieron protestar y meterme en una lista por si no pasaba. Tengo la sobriedad de decir de que yo pasé en primera mis 3 exámenes de admisión, y la tercera carrera que inicié, que me apasioné muchísimo, fue sociología. Y por la campaña y entré al equipo de Violeta Mengíbar cuando ella iba en la primera vuelta, entonces dejé de estudiarles. ¿Y qué te
¿Qué te llama la atención? Porque es importante cuando uno hace alguna actividad, es algo que a uno como que le atrae, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que te atrae del periodismo? Fíjate de que el tema del periodismo y las comunicaciones, a mí, yo lo digo en todos los espacios, yo me fui de casa antes de los 14 años de edad y a mí en las artes, el teatro, el cine, el FMLN me salvaron la vida. Entonces, en el FMLN nosotros teníamos que hacer todo porque los periodistas obedecen al corte editorial del medio que están contratados. Yo siento un profundo pesar por los empleados despedidos, pero yo solo tengo 7 años aquí, pero yo he sido testigo de lo salvaje que ha sido el diario de hoy para desinformar el mundo. El mundo tenía su gemelito que solo era viejas encueradas. Entonces, las comunicaciones para los líderes estudiantiles es un segundo frente de lucha. No es una pasión como un deporte, sino que la necesidad de convocar y pasar del panfletarismo a las ciencias de la comunicación, a las comunicaciones en todos los medios. Imagínate la radio activa de la Universidad Nacional, los estudiantes, las asociaciones se la tomaron y sacaron porque era una cantidad de cosas. Entonces, he estado en los momentos en donde las comunicaciones que he podido estar, la Secretaría de Memoria Histórica, que estar con Rina fue algo maravilloso. El tema del 30 de julio, estar en la comisión especial del 30 de julio, que es un evento esperado, deseado, porque es un parteaguas de la historia. Pensé que de eso íbamos a hablar, Ya no de vamos a la hablar. luna que se perdió y de eso. Paciencia, paciencia. Entonces, no, ya van 40 minutos, hemos perdido 40 minutos conociendo, solo faltó. Entonces, lo que te quiero decir es que las Y falta que comunicaciones hable las de hemos. 100 años de soledad, Néstor, espérate. Déjame terminar en algo, aunque sea a mí. La, la, la situación es que para nosotros las comunicaciones se volvieron una necesidad y una herramienta porque los periodistas eran pagados, tenían fondos debajo de la mesa. Los grandes periodistas de El Salvador han tenido doble salario, todo, todo. Desde el chileno para abajo, los periodistas que están con allí, los que estuvieron con Mauricio Funes, los que estuvieron en la administración. Entonces, para nosotros, la comisión o el comité de comunicaciones, periodismo, como quiera que le llamáramos en las organizaciones juveniles, dentro o fuera de la universidad, era un colegio, era la gente que tenía primero buena ortografía, buena caligrafía y tenía expresión, coherencia. Habíamos que aprenderlo porque a nosotros, los periodistas, estaban mamando tetas o si no estaban en beca en el exterior, pero así como la época perdida después de la firma de los acuerdos de paz, que el país era un caos, mi generación lo sacó adelante con la música, las artes, mientras todo el mundo se fue. Se fueron todos. Regresó regresó Fabio Castillo, regresó Hugo Martínez, regresó Cifrido, regresó Hugo, o sea, realmente hay un tema acá del tema del arte de la profesión del periodismo, pero en El Salvador es una prostituta mal pagada, ese es otro problema. Si no, no hubieran 3 asociaciones de periodistas. Si no, no las hubiera, si no hubiera solo uno. En El Salvador hay más asociaciones de cualquiera, pero de periodismo se están matando entre ellos por el tema de quién es pluma pagada. Entonces, yo por lo menos siento pesar por tus familias que han perdido su empleo, pero aquí entrar al periódico, a cualquier medio tradicional que no pagan impuestos, primero. Segundo, entrar ahí hay que tener cuello. Sí, sí, ahí no están los mejores. Ahí están los sobrinos, ahí están estos y los. O sea, yo realmente siento pesar por las familias,
pero yo he esperado 30 años de carrera política para ver el derrumbe del diario de hoy. Y estoy feliz, cabrón. Yo he esperado 25 años de ver el declive del diario El Mundo. O sea, a mí no se me olvida que las 14 familias están relacionadas con los medios de periodistas, con las fuentes de periodismo de El Salvador. O sea, aquí hay una deuda histórica pendiente. Si es que los mejores periodistas no estaban ahí, se fueron del país porque si no los mataban. A mí eso no se me olvida, pues. Si toda nuestra fuerza intelectual y laboral, los mejores periodistas y los mejores en artes, los mejores en el tema de desarrollo comunal, tuvieron que salir antes del 2015 porque los mataban. Ese es que hay una deuda histórica con la diáspora y las becas que han dado tanto las derechas como las izquierdas de un flujo de capital intelectual que no ha regresado. Si El Salvador estuviera en otra situación, si la mitad de las personas, ¿quiénes son los becados? El hijo de Nidia Díaz es director de cine, pues. Tenemos al hijo de Roque Dalton que patea para la derecha, pues. O sea, a mí, yo te quiero, Roquito, pero a mí no se me olvida que usted es pluma pagada, pues. Que yo no puedo, así como me ha tocado decirle a los hijos de veteranos de guerra del FMLN que vaya para atrás para la cola, pero aquí hay muchos hijos de comandantes que tuvieron las mejores becas en Cuba y en Alemania y demás. Y ahí está. A mí no se me olvida la tormenta tóxica, Néstor Martínez. A mí no se me olvida. Los hijos de Jovel, los hijos de fulano y mengano. Aquí hubo una tormenta tóxica donde toda una generación de jóvenes les dieron fiesta, drogas, alcohol y sexo en las costas del Salvador, pues. Pero ahí estaban los papás corriendo para irlos a traer. A mí no se me olvida porque yo no pertenecía a ese grupo de poder, de esa comandancia, de esos privilegios de la izquierda. Entonces, hubimos otros que tuvimos que hacer el trabajo para que otros se fueran a estudiar y que regresaran a poner una agencia. Están los que hicimos la tarea y están de los que viven de la tarea. Yo ahí, por ejemplo, la gente el equipo de comunicaciones del FMLN en la Asamblea Legislativa, calidad de personas, Patti. ¿Quién no conoce a Patti que viene de la Fundación Maquilisgua, Fundaspar, y ha estado ahí, pero son personas invisibles? El Colocho, tenemos a Rigoberto Chinchilla, tenemos a muchas personas que tuvieron que esperar su turno para tener un empleo. Su turno, no la oportunidad, que es diferente, porque la oportunidad en base a tu currículo. Entonces, el secretario de Comunicaciones más derrotado de la historia, Raúl Yarul, y sigue ahí, pues. Entonces, ¿cómo reconocer, Luis Néstor, capacidad, experiencia y hablar que los periodistas, pero ¿por qué no hay un verdadero periodista ahí en el equipo de comunicaciones del partido de izquierda? Geraldine está debajo y es la única que estudió periodismo. O sea, aquí hay una deuda histórica con todas las profesiones. Los meseros están mejor organizados y tienen su fiestecita los sábados. La asociación de meseros quizás nos encontramos con Néstor ahí atrás del Parque Libertad bailando tabare. Ahí aprendí a bailar. Entonces, ellos están mejor organizados que nosotros. Entonces, ahí me quedo y voy a esperar mi turno entre otra media hora y ojalá que hablemos del 30 de julio. Tenemos que ponerle, ¿no trajiste reloj de arena? No, porque hay que ponerlo. Lo tengo de 1 minuto, de 2 minutos, 3 minutos. Mira, pero es que es importante decirlo, eso de que existe mucha gente que no tiene mucho profesionalismo. Híjole. Yo creo que todos son profesionales. Aquí el problema es quién tiene el puesto. Sí, pero es que... No, todos tienen título. Ya se están no estoy de acuerdo en eso. Que falleció. Pero es que mira, la lucha siempre va a ser por sobrevivir, ¿verdad?
¿Por qué? Porque decime vos, Néstor, y un periodista que se mete a política, ¿por qué lo hace? No puede desarrollar su carrera. Es como un profesional de medicina, un profesional de derecho que se mete a político a correr por un cargo público, ¿verdad? Y se le olvida el cartón que tiene de periodista y Exacto, se convierte en un referente de la tendencia a la cual pertenece, ¿verdad? Y ahí exacto. tenemos ejemplos de ejemplos. No podemos especificar uno porque vamos a empezar a sacar una lista y se va a llevar unas 2 horas, Néstor. Pero es importante decirlo eso. Pero el tema en concreto de este día es conmemorar qué pasó el 30 de julio. ¿Ya habías nacido, Néstor? Sí, 1975, 30 de julio. Escuela Nacional de Comercio. Íbamos para allá. Estábamos en la Escuela Nacional de Comercio, existía el MER. Ya eras del MERS. Y porque teníamos influencia, por eso fuimos muchos, del bachillerato en artes que estaba a la par de la ENCO. El bachillerato en artes era un hervidero revoluco, mano. Se rompieron, pues había que romper la malla que nos separaba, se abrió un hoyo y todos los días eran sesiones y todo. Y hacíamos marchas allá a Casa Presidencial a protestar de un montón de cosas. Ese día, bueno, y muchas veces nos cachimbearon en el centro, pues una vez amanecimos allá en la Praviana, todos cachimbeados, porque ahí nos dieron refugio la gente que ustedes maltratan a veces. No, ustedes no, ¿verdad? Mucha gente que es despreciada por la sociedad, los homosexuales nos dieron refugio. Allí son los únicos que abrieron las puertas y todos con señales de mangueras en el cuerpo. Las Quiero que le mandes un saludo, Néstor, antes que nada ah, a Iván Escobar y a Israel Payés que te están saludando. oh, gran querido Iván, mucho gusto Iván. Estamos por primera vez en la Iván página es de de las Néstor, camadas se me había también. olvidado que por eso era el monólogo. Israel Payés también te saluda. También Israel, un placer, Israel, un gusto. Son grandes amigos. Un saludo fraterno, Bueno, dice excelente Néstor Martínez. Saludos de Iván Escobar. Continúa. bueno, la cuestión está en que allí, cuando íbamos a salir nosotros, ese día no solo iba del inframen que los habían ido a sacar, ya el MER estaba, en el inframen eran un poco más cerrados, eran revolucos, pero más cerrados porque allí habían muchos hijos de militares y de gente del gobierno. En cambio, en la ENCO, más de obreros y también, ya no digamos el bachillerato en arte, no necesitamos que nos ajolotaran, solo a dónde es y ya al ajolote salía, ¿no? Y me acuerdo que íbamos en marcha, eh, eh, nosotros, cuando nos informaron de que ya había sucedido la masacre. A la altura nosotros estábamos más o menos del Parque Libertad y cuando la gente, ya había un ajolote enorme, ahí la capital era un reguero de pólvora para que dar a conocer una noticia tan infausta. Y igual que cuando asesinaron a Monseñor, asesinaron a los jesuitas y sus ayudantes, igual sucedió entonces en esa época en que uno se aflige y dice que estos hijos de puta son capaces de hacer esto, puta mano, ni modo. Ya la manifestación de nosotros se deshizo prácticamente de emergencia. Los líderes dijeron, había un líder de apellido Manzano, muy querido de la ENCO, gran amigo, no sé qué se hizo, creo que desapareció. Ya no, muchachos, vámonos, ya aquí ha habido algo feo y no nos vamos a arriesgar nosotros. Habíamos hecho ya muchas aventuras nosotros y nos disolvimos en 2 mamellazos, pero muchos queríamos ir a ver, nos dijeron, no, está prohibido asomarse, ya hay una gran matazón, así nos dijeron, hay una gran matazón, entonces nosotros no alcanzamos a llegar, porque la meta era reunirnos precisamente en el centro, ¿no? Y nosotros, pero allá donde venían, nos dijeron que ya no, que nos dispersáramos. Allí, justo donde estábamos nosotros en la plaza cívica, nos dispersamos todos, cada quien salió para su cada cual. En ese día nefasto y cuando nos enteramos al día siguiente, puta, fue una cólera inmensa, ¿no? Porque los gobiernos así nos han tratado y esa falta de abuso que hacen los gobiernos es lo que indigna, Pero enoja. ¿qué mensaje te dejó ese evento para ti en lo que respecta No, a tu forma de ver ese momento? ¿Te marcó en alguna medida o sientes que no? no, como no, uno
Bueno, primero, en ese entonces, ¿verdad? La decisión de muchos, creo, no fue tomarme en serio, no estábamos organizados, es cierto, pero no éramos tan militantes de izquierda. Pero sí perdón, de izquierda extrema, digámosle así, aunque no considero eso, pero pongámosle así para aclararlo. Sí éramos de izquierda, teníamos un compromiso y nos reafirmó el compromiso de hacer muchísimas cosas. De hacer las cosas no porque esa cosa de que decir hay que hacer, no, hacerlas porque había que hacerlas, necesariamente hay que hacerlas. No es una cuestión ni siquiera ideológica, se lo voy a decir. Entonces uno adquiere un compromiso interno de decir esto hay que hacerlo y voy a ayudar a hacerlo. No soy yo el Salvador ni Batman, ni el superhéroe, pero voy a hacerlo. Entonces ese compromiso de hacer cositas y empezar a hacer, hay muchas cosas que yo les contaré y dicen, vos lo hiciste, yo lo hice, ¿verdad? En la universidad del Tacachí Guayapali, fui uno de los fundadores. También hacíamos un boletín clandestino para el Partido Comunista. Es un compromiso que se fue dando, se fue haciendo, se fue moviendo y ahí hay cosas que uno ni la sabe nada porque todos, muchos hacíamos cosas clandestinas, muchas cosas en que Ok, muchos héroes hay por ahí que no te se están conocen. preguntando, Néstor, y yo quiero Sí, que nos detengamos un poco. Te están preguntando ok, Nelly Rugamas. oye, Dice hola. Néstor, en una conferencia el Faro se preguntó qué hacer, denunciar o perder el trabajo. Se concluyó que el periodista no puede ser completamente complaciente con el poder si no está dispuesto. Estudie otra cosa. Cuéntame ahí. También Mira, eh, hay razón. Dale, dale. Félix Blanco también te dice que le definas la diferencia entre periodista y comunicador. ¿Ok? Es que un Esas dos periodista preguntas. está, ok, bien, voy con a la última. Un periodista tiene muchas herramientas de análisis, de saber hacer, es profesional. Allí una cosa, un comunicador no tiene cualidades de un periodista. Un comunicador puede ser un maestro, puede tener las técnicas como dijiste, pero un verdadero periodista se entrena para muchísimas cosas. Dije antes, economía política, un montón, por eso conoce varios campos del periodismo. Pero un comunicador, yo ni me atrevería a definirlo. ¿Y qué es? Pues qué comunica, qué hace, qué va a comunicar. Y un periodista sí sabe lo que hace. Puede ser que un comunicador, ve, yo soy periodista, está bien, que aprenda, ¿no? Es periodista, pero hay una gran diferencia, enorme diferencia en la preparación más que todo. Bueno, yo me preparé muy bien en una escuela, ¿no? De periodismo cachimbona. Entonces, yo veo la diferencia en la escuela entre un comunicador que te enseña, no, fíjate que las enseña, y eso te enseñan de ver así, la semántica, la no sé qué, y eso no es periodismo. Es otro enfoque el periodismo, la verdad. Es muy diferente que yo ande comunicar qué, pues. Pero un periodista ya sabe lo que tiene que ir a hacer, ya sabe cómo vas a desglosar todos los códigos para hacer que lo lea la gente, que interprete, no manipule. Un comunicador está comunicando nomás. El periodismo para mí es más profundo que un comunicador. Bien, espero que ahí quede claro, porque esa es mi apreciación, ¿no? Puede haber otra más de diccionario, más de otras cosas, más de escuela y todo, pero igual. Un comunicador puede ser un buen periodista, así como un médico, por ejemplo. Voy a la segunda. ¿Por qué? Es importante, hay una cosa ahí que has tocado y que precisamente está el fondo del asunto, si el empleo o la denuncia, es porque se mira mal el periodismo. Vos mencionabas algo muy importante, Luis, que es si el periodismo es profesional, decía. No es profesional el periodismo. Son titulados para ir a buscar empleo y de eso he sido claro siempre. Ser profesional es muy diferente. Por ejemplo, un médico es un profesional, tiene su ética. Hay cosas que no pueden hacer. Yo en lo personal no puedo operar a nadie. No puedo hacer un edificio como un ingeniero o diseñar como un arquitecto. Tienen su ética, sus cosas. Y tienen su gremio y viven, fíjense bien, viven de su profesión. Un periodista no vive de su profesión. Disculpen, compañeros, es empleado de la profesión. Va a buscar empleo, como bien lo han señalado ahí varias veces, a buscar empleo, porque la profesión no le da el empleo. Para ser profesional hay que prepararse muchísimo y decir, no, perdón que me diga yo, porque no es mi experiencia,
Yo he trabajado de consultor en comunicaciones para la Unión Europea, para Washington, para el gobierno de El Salvador, para OMS. He trabajado como profesional. Y hay unos periodistas que han llegado y ya la han tomado de juguete, pero no se han proyectado tampoco. Entonces, estos periodistas andan buscando empleo. Y ese empleo es lo que les llegamos a ese tipo de preguntas. Yo pierdo mi empleo si hace eso porque no somos profesionales. En Estados Unidos, por ejemplo, allá si alguien hace un reportaje por orden de la empresa y la empresa no lo publica, el periodista está en la obligación de decirle publiquen porque todo es cierto. Acordémonos que ahí todo se tiene que ser cierto rigurosamente. Si no lo publican, el periodista puede hasta demandar a su empresa. Porque es profesional, si no le han tomado el pelo, aquí le toman el pelo, se ven, etcétera, porque el periodismo profesional no lo meten, solo somos empleados. Bueno, a los que han sido empleados. Tiene que hacer lo que dice el dueño, ¿verdad? Exacto, no es profesional, sino lo que dice el dueño. Ni siquiera al redactar son profesionales, porque yo me he dado cuenta, y voy a poner de ejemplo el latino. ¿Qué les decían? Lo sabe Iván que está ahí oyendo. Redacte qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, quién, yo no quiero estilos ni nada así. Y eso, yo escribía como me roncaba la gana, pues yo era profesional y ahí no le gusta mi nota, me vale un pepino y puedo contar una anécdota de eso. Cuando recién vine del país, bien galán con estudios de periodismo, fui a cubrir un enfrentamiento entre Caupera. No voy a contar toda la historia. La cosa es que cuando hice mi historia, empecé de un estilo muy diferente, esa nota. Fíjense bien, esta anécdota casi nadie la sabe. Cuando hice esa nota, ya me dijo Chico Valencia, esa mierda no te la publico, man. Poné un enfrentamiento y derribaron un helicóptero en hondureño, que el enfrentamiento tal, así la quería él, como a él se le ocurría, man. Pero yo me puse en mis 13, porque mi nota empezaba de otra manera. Los guerrilleros levantaron el fusil y dijeron, alegres se dirigieron al helicóptero que habían derribado. Cuando el comandante, y mencionaba el comandante, se dio un golpe en la frente al ver la bandera del helicóptero derribado, que era de Honduras. Así empieza mi nota. No, déjate esa mierda, poné que el enfrentamiento, poné. No, yo soy profesional, no me va a decir cómo escribir. Esa nota, bueno, la voy a explicar bajo tu riesgo. Y fíjense bien por qué mencionó eso. Porque antes, y ustedes pueden ver la guía del periodismo centroamericano, yo las tengo aquí. Hay un apartado que me siento orgulloso, no porque aparezca en la guía, sino porque dice los periodistas del diario Latino y del diario de hoy no se publican. Vamos a darle la guitarrita ahí al amigo de Las Vegas. Es que se nos va a dormir, se nos va a dormir. Espérate, no, yo creo que no lo estoy durmiendo. Entonces, eso te demuestra, cuando uno es profesional, no va a escribir una nota mierda, te lo voy a decir así honestamente. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, quién? No, va a buscar el ajo y se va a meter, y eso es profesional. Pero por eso es uno independiente y sabe lo que está haciendo. Los demás periodistas, la mayoría, el 90%, no, ya lo mencionó quien va a hablar ahorita de Las Vegas, René. Todos van a que les cobre, todos menteros, todos, porque no son profesionales. Ahí me quedo con eso, para no que se nos duerma el cliente allá. Sí, pero es que hay palabras que usas que no te las aceptaría ningún periódico. Por supuesto, no se trata de eso. No es el estilo, tu forma de ver las cosas, porque no, de acuerdo, no, de acuerdo, pero hay periódicos que te dicen, no, esta palabra no la uses. Eso es cierto. Si te contara qué es lo que no usas. Antes te sentaban en el de hoy, en la noticia, en la prensa. No quiero nada que huela a comunismo ni izquierdismo. Y te tachaban ahí, cuentan los amigos, ¿no? Ahí le tachaban. Demostraban incluso amigos cuando como organizaciones la petaban, como el Colegio Médico. Sí, entonces, ¿qué le ponían? Otro epíteto, ¿verdad? Sí. De todas maneras, René, te manda saludos una amiga muy querida tuya, se llama Silvia Larín. Y pues manda muchos saludos, ¿verdad? Y pregunta es mi fan número 2, yo creo que le va a quitar el puesto a la Ivy porque ahí anda. Hola, bebé, ¿cómo estás? Pero pregunta concreta si ustedes son periodistas aficionados, dice, o qué va. Contestale ahí amablemente, sí. Fíjense que nosotros los comunicadores sociales estamos como la respuesta de los periodistas que hacen mal su trabajo. Porque si hubieran periodistas en las diferentes áreas, no hubieran comunicadores, no existiéramos nosotros en las redes y fuéramos más virales, porque el corte de la censura
La diferencia para Félix, una de las diferencias, la más importante, es que el periodista titulado, y ya no se diga con experiencia, él te va a hacer una radiografía del momento. Mira, René, yo te tengo que interrumpir por una razón. Bien, Cuando uno dice titulado, significa que tiene un título, ¿verdad? sí, Y los títulos también pueden ser comprados, ¿verdad? pero ese no es el tema. Entonces, el ¿Cómo tema, te puede servir para decir que sos periodista? el asunto es que vamos a entonces a decir, bueno, los graduados, los que estudiaron, ¿verdad? Porque titulados, fíjate que hay gente que consigue Pero títulos chabeleados. pensé que me interrumpías por otra cosa. No, lo que te quiero decir es que el periodista profesional hace una radiografía y la traslada al periódico y ahí pasa un proceso, se lava, se enjabona, se le pone foto, se le pone cuántas líneas, si va a ser el editor, el jefe, toda la estructura decide si vale la nota, ir a primera, segunda plana, si van a ser tres cuartos, si lo tiene que editar el periodista. El comunicador, para Silvia y para todo el mundo, el comunicador toma la noticia y da su opinión de la misma a una audiencia específica. Entonces, por lo menos con Luis, que nos hemos desarrollado en la comunicación en redes sociales, en comunicación política, mi técnica es aprendida de los talleres de comunicaciones de las organizaciones sindicales, comunales. Entonces, yo me identifico porque no conozco otra, el comunicador corte comunitario, así como la radio Venceremos. Para mí sería muy grande decir, yo soy el... No, pero estoy dando como las áreas, gente informando desde su propia postura. Entonces yo le estoy informando a la gente, a los salvadoreños, a los hijos de los salvadoreños que no conocen la historia del Salvador, doy mi experiencia y busco la forma de asociar la experiencia con la nota. Entonces podemos hablar del futuro ministro o el director del Seguro Social, que va a ser este señor sinvergüenza corrupto. Pues yo tengo un antecedente con él en la alcaldía, en Astram y todo el relajo, los camiones chinos, para los que se acuerdan que hubo un boicot. O sea, nosotros los comunicadores podemos darnos el lujo de jugar con la historia y de nuestro propio análisis le decimos como un editorial a la gente, mira, yo esto es lo que pienso, tú decides si lo tomas. El periodista tiene que tener las palabras, los epítetos correctos para tomar la fotografía, el momento histórico que ese día hacía calor, el árbol se movía, las hojas, o sea, hasta meterle poesía si quieres, pero el periodista puede jugar con esos elementos, el comunicador no. No, Manuel López Obrador vuelve a cachetear a la derecha mexicana. Esa no es la nota, pero primero comienza la nota ahí dando su opinión el comunicador, las benditas redes sociales, como dice Obrador, y luego viene a explicar por qué. Obrador cachetea a la derecha. El comunicador se da el lujo de tener una postura ante la noticia y el periodista debe de ser imparcial. No, yo creo que ahí te has equivocado. Estás hablando del periodismo antiguo. El periodismo moderno no es así. Pues aquí cada quien, usted tomará el ser y el deber ser, quién come de qué, porque aquí hay Esa es otro la escuela alimento. antigua. Esa es la escuela antigua. Ahora, René, vámonos al tema que nos ocupa. Fíjate. Ok, lo relaciono al tema que nos ocupa. El periodismo, ¿dónde estaban los periodistas el 30 de julio? Los hechos históricos acaecidos, hubo una nota el día siguiente y los medios de comunicación, por ejemplo, el 30 de julio es respuesta de otra protesta y otra represión que sucedió en Santa Ana. Y en San Miguel. En San Miguel hubo una serie de protestas que el 30 de julio queda pequeño comparado a ese momento histórico que si los estudiantes, los líderes de organización, marcó la historia y los periodistas, pues el elemento final de ver la radiografía de esa foto que solo salió y la censuraron, de ver a los bomberos
trapeando la sangre, lavando la sangre desde la ex embajada gringa hasta llegar por el Seguro Social a la Tutunichapa, a la entrada de atrás del Rosales, verlos, o sea, ver ese mar de sangre mezclada con agua, con jabón, en aquel momento, ¿dónde estaban los periodistas? Había una censura, había un miedo, porque ese fue el parte de agua. Primero, nadie quiere que los maten. Segundo, un desfile bufo para protestar por dos acciones sucedidas en Santa Ana y San Miguel, como dice mi amigo, donde ya hubieron muertos. Antes no había el antecedente, Luis, y después de eso se tomaron medidas. Después de eso, los sobrevivientes, quienes arreciaron y encontraron un propósito por quien luchar y vivir, Damián Alegría tenía 16 años, 16, 17 años. Norma Guevara todavía no era secretaria de la Juventud Comunista. Lorena Peña está, la hermana de Lorena Peña estaba ahí. Nidia Díaz está, Norma Guevara fue una de las que estuvo a punto. Y hechos históricos importantes, por ejemplo, el externado San José abrió para que la gente se salvara. Entonces, hubieron varios hechos que marcaron de que tú sabías con quién podías contar y con quién no. Yolocán Baitá se consolida después de esa fotografía de los gritos, la tanqueta pasando sobre los cuerpos, la gente saltando, Paulino, Franklin Quesada, personas marcó ese 30 de julio de 1975, marcó todo un proceso que se desencadena en la muerte de Monseñor Romero. Si usted, amigo, ve la historia de arriba hacia abajo, va a ser plana, pero la historia se fue consolidando, se montaron los grupos clandestinos de estudio y la universidad luego fue cerrada. Hubo una persecución a los estudiantes, eso se leía, ahí usted puede entender, amigo, amiga, cuando decimos peso y contrapeso. El peso de la acción de la presidencia de aquella época generó un contrapeso social de respuesta y la gente empezó a apoyar a los muchachos que estaban haciendo. Vamos muchachos, vamos para arriba. Había un divorcio, las FPL estaban consolidando el Partido Comunista no quería dar el salto, fueron los últimos, como bien dice, todo el mundo lo dice, y hubieron varios elementos que dijeron, esto el 30 de julio marca el proceso de definición de las diferentes formas de lucha. Y había Cayetano, planteaba el comandante Marcial, las montañas serán nuestras masas, y él no había contemplado a los estudiantes, formemos la Alianza Obrero Campesina. Después del 30 de julio, los estudiantes empiezan a tener una participación menos intelectual, sino que más obrera, con el hijo del obrero. Y ahí nace una nueva consigna, el hijo del obrero. Las becas de los estudiantes, donde Néstor pasó también, donde estaban los dormitorios, después del 30 de julio, pasaron a ser centros de formación porque había que luchar por la vida, porque el 30 de julio marcó niveles de seguridad que no existían. Hubieron caídos que no querían morir, amigos. Si usted es sobreviviente, recibe todo mi cariño y mi admiración. Ahí estaba, por ejemplo, Eduardo López Rajo, ahí estaba Félix Ulloa, el doctor Félix Ulloa, sobreviviente el 30 de julio. Y es interesante, como el 30 de julio estaba Roberto Cañas. O sea, ¿cómo fue que salió Félix Ulloa y Eduardo López Rajo, que es de la coalición centroamericana, que ahora está muy cercano a la vicepresidencia? Es interesante porque si estuvo ahí con los estudiantes, cómo llegó a dar el salto a formar parte de una arena empresarial y ahora apoya nuevas ideas. O sea, aquí estamos compuestos por muchos líderes que nos ha golpeado la historia. Por ejemplo, yo no había nacido en el 75, pero marcó mi época el ver que si no es por Aztac, no se retoma el papel de la conmemoración del 30 de julio y las organizaciones estudiantiles divorciadas del FMLN comienzan un proceso de consolidarse como emblema, y no cometer los errores del 30 de julio.
Entonces, es muy importante en la historia del FMLN, en la historia de todos los salvadoreños, porque ahí murieron hijos e hijas y personas que sobrevivieron, marcaron la historia de nuestro presente y todo no hubiera dado el salto lo de Monseñor Romero, a pesar de que cayera Monseñor Romero, pero cuando fue lo del 30 de julio, ok, lancémonos ahora. No, no es el momento. Tuvieron que esperarse hasta los 80 para poder y que Monseñor Romero terminara con su ausencia, las organizaciones dijeran, nos vamos a la lucha armada. Pero se intentó una y otra vez el esfuerzo político y todo se lo debemos a los mártires, hombres y mujeres del 30 de julio, Luis Bernardo. ¿Qué organizaciones estaban en ese entonces? Si tienes esa información, René. En ese momento, en ese evento, ¿cuáles estaban? En ese evento, la AGEUS era la asociación, mi papá estaba ahí. Recordemos que la AGEO es la Asociación de Estudiantes de todas las facultades. Habían elecciones internas, o sea, la AGEUS tenía un equipo de prensa, estaban representadas las organizaciones, los cafetines representaban, cada cafetín era un frente de lucha y no se llevaban entre sí. Hay una historia ahí, o sea, hay una historia detrás de esto. Entonces, la Asociación de Estudiantes de Medicina ha sido una asociación muy rosadita, muy esto, muy lo otro, pero dentro de la Asociación de Medicina nace la CRE, la Coordinadora Revolucionaria de Estudiantes de Medicina. Se me va a ver el nombre ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Martín Núñez, el de prueba de sonido, por ejemplo, que no estaban de acuerdo con la figura del papel que hacía los estudiantes de odontología por historia, pues han sido Sí, muy... pero hay gente, René, mira, hay gente que solo habla del FMLN, pero no se acuerda, no sabe, no le da por estudiar esa etapa antes de, es decir, ahí por los 75 apenas andaban a las LP28, la el BPR, NER, esas organizaciones así estudiantiles más que todo, ¿verdad? Pero no era, no, todavía no existía esa organización que es ahora el FMLN que se constituyó en los 80, ¿va? En aquel momento, Luis, solo quiero decirte de que, bueno, la organización más antigua ha sido el Partido Comunista, que en las diferentes épocas del país ha tenido una representación y de ahí nacen todos los frentes de lucha. Pero, solo te quiero decir, Luis, que hay personas interesadas a que tú te diluyas y estás dando elementos de históricos para abrir mentes y corazones y te tiran piedritas que el FMLN aquí, que nos traicionó y que Roque Dalton, el FMLN, cuando muere Roque Dalton, el FMLN no existía. A eso me refiero yo. Entonces, lo que sucede es que nuestro papel de informar es también no escuchar cuando nos quieren llevar por otro lado y nos perdemos. Yo quiero hacer un tributo a los héroes y mártires del 30 de julio, donde estaban representados los diferentes líderes de las asociaciones. Y ahí tiene que tener un elemento, Luis. La universidad con la Asociación de Estudiantes de Medicina, de Periodismo, de Derecho estaba dividido en aquel entonces solo en dos, ahora son 6. Economía era solo uno, ¿verdad? Biología, los compañeros de San Miguel tenían su representación y había una lucha ahí. Los compañeros de Santa Ana, había una lucha con la escuela militar, que cuando vos salías del IFRAMEN pasabas a la escuela militar y no a la nacional. Habían muchos elementos de lo que era la universidad, que en la época que estuvo cerrada. Entonces, esa parte, pues, por respeto, Néstor la puede desarrollar mejor, pero sí, no. hay mucha gente que viene y nos dice, yo voté por el FMLN y me fallaron, y el FMLN, y cuando yo digo, joder, si a nosotros no, Salvador Sánchez Serén ganó por 150 votos, ¿dónde estaba ese mar de gente que dice que fueron traicionadas? O sea, Violeta Mengíbar ganó por 280 y pico de votos, si no fuimos en marcha pues, para el hotel. Para la alcaldía se ganó por 411 votos. Ajá, o sea, ¿dónde está ese mar de gente que dice, yo voté por el FMLN y me falló? Entonces, Luis, ya estamos a un nivel en donde no se puede ocultar la mentira tras la basurita de lo que manipulan.
Ustedes escucharon la analogía del señor presidente de El Salvador diciendo de que un guerrillero le estaba dando un cigarro a Milton, el comandante, y que estaban en la montaña y bajo la lluvia, y este guerrillero le regala su único cigarro al comandante y le pide trabajo para su hija en un ministerio. Nos hemos tardado 28 años para tener un ministerio. ¿Y cómo es que bajo la montaña un comandante que tenía 19 años y le iba a dar puesto a la hija que no había nacido del otro jovencito y que por un cigarro de que amaba o sea, realmente nos quieren hacer ver mal? Ahí Sí, me quedo pero grande. es que hay mucha historia y fíjate, por ejemplo, Ramírez Dan me dice, bueno, habían organizaciones como la FAU, la UR-19, La FAPU, la La Fuerza, ¿verdad? MERS, Estaban organizaciones de todo tipo y dice Ramírez Dan también que habían asociaciones, gremios, frentes, y, pero hasta ahí no había coordinación nacional. no, hay una cuestión que quiero mencionar, Sí, te interrumpo. Mira, hay una cuestión que señaló que René, que es importantísima, muy importantísima para entender la historia del país, y esto hay que desmitificar muchas cosas. Y es por eso cuando se dice el pueblo pagó, ¿verdad? Es porque toda esa gente era pueblo, venía de pueblo. No andaba pensando en una guerrilla sin nada. Ya habían antes habido organizaciones, ya habían habido sindicatos y no se reconoce esa lucha que hicieron. Desde aquellos sindicatos, los sindicatos de meseros, de los panaderos, los sastres, los de cuero, todos esos sindicatos que habían antes, hasta que se fue haciendo, era un reconocimiento a la gente, ¿no? A la gente que quería algo para su país, pues, la gente que se organizaba y muchísimas cosas. Por eso a veces no me gusta, porque yo a Cayetano no es de mis simpatías por eso. A mí no me digan que solo habría que los obreros, que no sé qué, y los estudiantes, ya lo acaba de decir René ahí, no, eran de la clase burguesa, que no me jodan. Todos pusieron algo, todos pusimos algo, toda la familia, todos sacrificaron y no eran guerrilleros ni eran nada. Simplemente querían lo mejor para su patria y por eso se organizaban. No hay que recortar y como dice René, hay que revivir esa historia y ponerla en la perspectiva. Cambios como esa masacre del 30 de julio, como bien lo ha acertado el análisis de René, modificó muchísimas cosas, muchísimas cosas. No necesitamos FMLN, no necesitamos nada. El FMLN se vuelve una avanzada luego muy importante. Si me das una cachetada, pues ahí te va a regreso otra, claro. Pero antes, todas esas organizaciones, que hay, los sindicatos de la época también fuertes, antes de la UNTS incluso, pusieron su cuota de sangre también y no se les reconoce. Es que el pueblo Confres. como pueblo lo han pateado al pueblo, lo han pateado derecho y revés. Al pueblo como pueblo, no como pueblo del FMLN, no, al pueblo como pueblo. Y esa historia es importante rescatarla. No se ha escrito, yo siempre lo dije antes en un programa, no sé, fue aquí, o en mi radio, no se ha escrito aún la verdadera historia de este país, ni siquiera pasada de la conquista ni hasta acá. Solo a puros pajazos nos están teniendo y cuando esas realidades se plantean, es que estos son comunistas. Que no, es la historia. Miren, nosotros estudiantes de esa época fuimos testigos de estudiantes desmembrados, cabezas que dejaban en los centros educativos cerca de la universidad, gente con hoyos, jóvenes con hoyos ahí en el pecho Marca, abierto, bien limpia, gente Néstor, partida en mitad. Toda esa cosa hay que Néstor, reconocerla que se fue mucho antes del FMLN. Néstor, Rafael Alfaro detalla algo bien importante, que es lo que habíamos estado marcando nosotros también, es que antes del 30 de julio todo era más clandestino y a partir de ahí, dice él, se marcó para que ya no había otra manera, como lo decía René, lo apuntaba también, que ya a partir de ahí ya se hizo una acción más militar, porque No, antes a de partir eso, de ahí, inmediatamente no. antes de eso, Inmediatamente no. Se espérate, pues empezó a sí, pensar. sí, pero antes de eso, todo era clandestino, René. No, era más abierto. Había una actividad, veamos, los salesianos, ¿cómo se maristas? En El Salvador, en El Salvador se le rendía honor al generalísimo Franco.
Y de ahí viene Joaquín Villalobos, el Liceo Salvadoreño, estaba la San Alfonso. Había una actitud y se argumentó que antes del 30 de julio los mejores cuadros estaban al frente. Si por eso los mataron, pues. Porque había un espíritu que ya voy a... O sea, había una vitalidad, una utopía, un romanticismo de aprender a hacer la lucha, escribiendo sus jóvenes su propia historia. Después del 30 de julio fue más clandestino aún porque se entendió que un líder, un cuadro revolucionario muerto, no servía para la revolución. ¿Cómo voy a formar yo a alguien política, ideológicamente y militarmente durante un año y me lo matan en la primera acción en la calle? Se empezaron a establecer estrategias político-militares, protocolos que no existían antes del 30 de julio. Entonces, es un salto en donde se identifica el terrorismo de Estado. Y hay otro elemento acá, el apoyo internacional que tuvo la JEUS a nivel mundial. Su organismo de comunicaciones de la JEUS coordinó protestas entre más de 35 idiomas por ese asesinato de los héroes y hombres y mujeres del 30. En chino, en vietnamí, donde quiera que había un estudiante universitario, una asociación recibió protesta internacional. O sea, no nos quedamos lo que pasó en El Salvador. Los periodistas los callaron, lavaron la sangre, desaparecieron a muchos muchachos, pero la pregunta era, o sea, antes de eso, no había el gobierno probado medidas de choque de acuerdo, porque lo que venía era lo de Santana, si no se estaban burlando del presidente, pues era un desfile protesta bufo, porque había una energía de joven, una lucha que se les dijo que de alguna forma no era el momento, pero hubieron frentes que se mantuvieron a un lado. Y te doy ese elemento nuevo. En El Salvador, los mejores estudiantes del IFRAMEN pasaban para la escuela militar y los salesianos salían con becas para España y le rendían al general Franco. En El Salvador se recitaba la marsellesa y todos los himnos nazis. Te estoy hablando que ahí estaba, si no, preguntarle a Jovel y preguntarle a los amigos del RP, pues si Jonás y todo eso, no es de choto que el RP fue la estructura político-militar más disciplinada, más sangrienta y más agresiva político-militar de las 5. Y el RP fue la más cabrona, sí, en toda la expresión de la palabra. Pero no fue grande. La estrategia era, además, tenés que ver diferentes momentos, ¿no? Después de la RN y antes de la RN, que eso marcó esa organización, y con respeto para los miembros y sobrevivientes de la RN y del ERP, no puedo vertir opinión porque no era la mía, pero sí lo sabemos. O sea, te estoy hablando que había en el externado San José, había otra forma de hacer la lucha. Los estudiantes de secundaria, el MERS, lo que estamos hablando del IFRAMEN, el IFRAMEN tenía el tercer ciclo y el gobierno, señores, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Luis lo estaba diciendo el otro día, el gobierno corta el IFRAMEN y monta el tercer ciclo General Francisco Menéndez, en la cual yo estuve los 3 años. El IFRAMEN se desembaraza de los bichos y manda tercer ciclo al estilo Pink Floyd a estar sentados en una clase a ver un televisor. Y los artistas de esa época para los jovencitos era ver el maestro de la tele que pasaban dando rondas semanales por los institutos públicos. Y eso se debe después del 30 de julio. En el 30 de julio de 1974 y 76 marca una época en donde se empiezan las composiciones a querer implosionar la revolución. Ya con lo de Monseñor Romero, explosión hacia afuera. Pero se empezó a consolidar los cuadros
y quiero terminar en esto, los líderes de esas organizaciones en las universidades nacional eran los mejores cuadros académicos. Si para poder estar en una asociación, ya sea periodismo, ya sea filosofía, sociología, las carreras humanísticas, las carreras, qué sé yo, tenían que ser los mejores. Y eso te da una calidad de lucha distinta, un análisis y una proyección. El 30 de julio se trató de parar y se le advirtió a la mitad, y ese grupo de compañeros rebeldes y de lucha decidieron salir en respuesta, en solidaridad a lo que pasó en otro lugar, pero esa muerte no tenía que haber pasado también. Pero René, el ERP surge después del 30, ¿verdad? Sí, después del 30. Es Lo decir, único que tenés que tomar en cuenta que los fundadores del ERP nacen con los maristas. En el tema del Liceo Salvadoreño, Villalobos empieza a crecer y a desarrollarse, y él era tan audaz que él llegó a meterse a una reunión del MERS a decirles que estaban equivocados. O sea, a Villalobos todos le sacaron el cohete y le dijeron, ¿y usted qué está haciendo aquí? Entonces, este pequeño nerd, este pequeño genio que se llama Joaquín Villalobos, también tiene su historia. O sea, él cuando va desarrollando y se van incorporando bajo la filosofía y el dogma que los agrupaba, también estaba un tema académico. Y allá, mientras estaba el salesiano, estaba Chafik, cuando estaba estudiando en el García Flamenco. ¿Y quién era el director del García Flamenco? ¿Pero de qué estamos hablando, Néstor? De que a esas alturas, si bien es cierto, la mayoría eran estudiantes, hasta esas alturas no se había incorporado gremios, como te dijera. Eso fue para la huelga de los brazos caídos. Néstor te va a desarrollar la Sí, idea de qué entonces pasó con la huelga de los brazos caídos. no existía a esas alturas armas, diría yo, una lucha armada. Había una lucha ideológica, una lucha en calle, donde, como decía René, se manifestaban en un desfile bufo y hacían un montón de marchas, pues, protesta, y no pasaba de ser eso. No, Y no, es que todo eso que me estás mencionando era la efervescencia ya empezaba a decir ya un basta aquí lo que estábamos. Acordémonos de las famosas huelgas, ADOC, la LIDO, todos esos famosos sindicatos también, luchadores siempre, que se fueron a la huelga, hacían huelgas para reivindicar sus derechos, huelgas para contratos colectivos. Eso abundaba en esa época, ¿no? Eran luchas un tanto no de clandestinas, sino de reales, ¿no? Los sindicalistas eran bien perseguidos, los del FUS, por ejemplo, en esa época, en el sindicato, por cierto, por la guerra de Vietnam, yo iba con mi padre a ver las películas de Vietnam que proyectaban en el FUS, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, una especie de ilustración, educación, que iban llevando a la gente poco a poco hasta desembocar en las grandes marchas que se tomaban toda la capital, pues. Y entonces esas marchas ya le empezaron a tener miedo, por supuesto. Debajo de eso se gestaba, como bien menciona también René, el movimiento armado. Ya no era de decir que nos disparen del otro lado. Yo recuerdo muy bien que ahí por el 75, 77 estuve en la UCA. Néstor. Nos daban clases de manejo de armas, unos jóvenes que a saber de dónde llegaban, mano. Y a Néstor, todos se ha tomado todo esto y todos nos enseñaban a manejar armas. Ajá. ¿puedes agregar en lo que estás diciendo muy bien? Por favor, dilo tú, el tema de la figura de los orejas que el gobierno pagaba y andaban en los techos de las casas. Y por favor, incorpora en lo que estás diciendo, Néstor, porque está perfecto. Después de los orejas, ¿qué pasó en la iglesia que estaba enfrente del Parque Libertad? Que ahí te lo dejo a ti. Entonces, Fue la los masacre orejas y la iglesia. Eso será otro punto importante en la iglesia del Rosario, cuando la manifestación se va a refugiar ahí, ¿no? Otras, bueno, acordémonos también que habían mitines masivos también. Ahí no habían en el Parque Libertad, ahí se robaron las elecciones de Romero. Exacto, ¿no? Allí se llenaban esa plaza se llenaba pero de obreros y trabajadores dispuestos a todo, mano.
Y sin embargo allí, esa masacre que sucedió allí, que los estudiantes se van a refugiar y son masacrados adentro, ahí están las tumbas. Bueno, creo que ya los trasladaron, ¿no? Pero ahí están todavía marcadas. Toda esa situación se empezó a configurarse y no, para mí fue una lucha de puro pueblo, mano, de puro trabajador, de pura gente que puta, nos están explotando y ya basta. Y eso no ha mejorado mucho todavía, porque el salario que se paga aquí es de hambre todavía. Entonces, no hay justicia todavía en varios ámbitos, más o menos, y con esta presidencia peor. Entonces, en aquel entonces, cuando ya los jóvenes nos damos cuenta de ver cadáveres, los padres de nosotros asistían a los sindicatos, cuando los trabajadores se rebelaban en huelgas, en demanda de contratos colectivos justos y prestaciones justas. En ese mare magnum de cosas se va configurando precisamente la lucha armada. Y es cuando se dan las famosas masacres también en las gradas de Caterala, se dieron varias, la masacre de la... Pero era el 82, ya estamos hablando 6 años después, 7 años. Sí, no, pero todo eso es parte de la configuración, se va empujando, los sindicatos no dejan de prestar. Nastras, por ejemplo, escribió Páginas de Oro también de la lucha de ese entonces, de esas épocas. Entonces, sería en una línea de tiempo lo de los estudiantes, luego lo del padre Octavio Ortiz Luna, luego los sindicatos, la persecución de la iglesia, exacto. Hay aportes que destacan, ¿no? Sé quién de ustedes puede desarrollar la idea. Hay aportes que destacan porque alguien menciona acá que dice que hay que reconocer el papel, Francisco Zamora dice eso, el papel de Claudio Armijo, ¿sí? Milagro Cota, Mauricio Vallejo, Irma Elena Contreras. O sea, ¿esos nombres les suenan? Sí, esa era la parte la generación comprometida, pero estos no dieron el salto militar, esto era un esfuerzo intelectual, que eso era, había una lucha, ¿no? O sea, voy a dejar que Néstor lo desarrolle, lo voy a decir con muchísimo respeto, pero había una estructura de intelectuales que su revolución era intelectual, era cultural, y en un momento donde te mataban por pensar. Y ahí entra Roque Dalton, el primer comunicador de izquierda, porque no era periodista, se le da la connotación. Entonces ahí a Néstor me le pega su cachetadita por bayunco, porque manoprea. Entonces el relator de Roque Dalton, que era comunicador, porque él era estudiante de Derecho, entonces es interesante que los intelectuales como Armijo, la generación comprometida, creo que se está refiriendo a él. No, había una cuestión ahí que no es, yo difiero un poquito allí, porque todos estaban aportando. Yo mencioné que había una efervescencia, no es que los intelectuales quisieran, no es eso, no, sino que los intelectuales estaban haciendo su aporte, así como lo estaban haciendo los obreros, sí, estoy de acuerdo. Poetas, escritores, estaban haciendo su aporte también, despertar esa conciencia bastante, como ahora es necesario hacerla también en estos momentos, despertar otra vez la conciencia a la gente que la durmieron. Y en ese ámbito, precisamente, de estar, vos mencionaste algo que me dijiste que mencionara, los orejas. Los orejas eran temidos, era gente muerta de hambre, igual ahora, que allá andan ahí queriendo asomarse, queriendo arrimarse al poder, y se conocían, pues, esa actitud prepotente que agarraban porque ellos podían decidir la vida y la muerte de uno. La famosa orden, ¿va? ¿No? La orden, nosotros en el cantón les llamábamos los descalzos. Habían unas que les llamaban brigadas cantonales, no sé cómo le llamaban, ¿verdad? Guardia Civil. Defensas civiles. No eran defensas, todavía no eran defensas civiles. Bueno, mira, ahí estaban también el ejército de Cristo, que se hacían llamar. Todos un montón que contrarios a la iglesia y todo eso. Todos esos babosos, porque son babosos todavía, hay herederos de ellos también. Pero por esos tipos así, que le llamaban comandantes cantonales, no sé qué, incluso muchos amigos míos murieron por eso, porque los ponían el dedo.
quédense ahí. Ustedes podían estar, los amigos que no jóvenes que nos están viendo, usted podía estar teniendo su comida de mediodía el domingo con la familia y de repente alguien se caía del techo y caía en medio y usted no tenía que decir nada. O sea, Bueno, mira, sabía que ese no, oreja había estado oyendo y se cayó del palo de mango y así como parásitos no, que... pero había casos peores. Por ejemplo, yo recuerdo aquí en la colonia Matepec puso su cuota de sangre en ese sentido. Acá muchos jóvenes tuvimos que salir volando porque cerraron todo y Gracias a aquí los orejas. andaba el oreja, una señora oreja, esta casa, esta casa, esta casa, esta casa, y hasta se deshizo de los enemigos, mano, porque eso ocupaban también los orejas para deshacerse los enemigos, ¿no? De orejas. Y eso es una gran matanza acá. Y Allá aquí donde fue viene el una daño, pausa. eso es Estas una... personas, amigos que nos siguen, perdón Luis, Néstor, lo estoy dejando que desarrolle, pero tengo que guiarlo porque pasó una hora y estuvimos hablando del periodismo y este tema es igual de apasionante. Entonces, fíjense bien, amigos, estaban la gente de escasos recursos, muertos de hambre, porque estamos enojados con ellos, o sea, no los podemos felicitar. Ellos, si usted había sido novia de uno, y usted andaba con la ex de él y era oreja, ya valió. O sea, el poder que tenían los orejas en el territorio, esos troles, era inmenso. Pero en la ciudad se estaba gestando una juventud en la cual estaba Walter Araujo, en la cual estaban ya entrando las personas que iban a administrar esa juventud republicana que estaba ya alineándose para continuar el poder. Estos administradores del Figueroa. sistema, y ahí estaban hasta neonazis, o sea, hay un chelito Sí. por ahí que usted ha visto mucho, ¿verdad? Walter Araujo y otras El personas. símbolo de arena, la cruz es nazi. Entonces, hay un elemento que quizás Néstor lo puede tocar menos, con menos dolo que yo, porque a mí me ¿Por tocaba, qué? había un esfuerzo que Fabio Castillo, hubo un parlamento de jóvenes y tuve la oportunidad de formar parte, de debatir con la juventud social cristiana, demócrata cristiana. Cuando Fabio era secretario general, la juventud participaba mucho en foros y en debates. Y uno de mis debates me tocó estar con Veneno, vea que el hijo de Dawison ya estaba, o sea, había un grupo casi secta al volado, ¿verdad? De la clase media que iban a hacer el trabajo sucio de la oligarquía y iban a entrar en relevo de arena. Y Quiero, desde entonces Dawison No, estaba... miren, eso del quiero orejismo, aprovechar y quiero hacer un paréntesis para saludar a la gente que nos está viendo hasta este momento. Pueblo Libre, está Nelly Rugamas, Jesús Roque, saludos. Daniel Alfonso Adolfo Rodríguez, Soledad Gómez, Daniel Vázquez, Salvador Trinchera, Elmer Bernal, Félix Claver Blanco está viéndonos. El Bacenteno también, Jaime Flores, Miriam Reyes, saludos, Raúl Palacios también, Julio Duarte nos está viendo, Idalia Reyes, Julián Ramírez, Víctor Zúñiga, Calixto Molina desde Australia, saludos Calixto, Milton Amaya, Víctor Zúñiga, Milton Amaya Ríos, dice saludos, dice a todos, Ramírez Dan, mucho gusto, Ramírez Dan, Francisco Zamora, creo que a partir de ese momento es el punto de inflexión, correcto, Rafael Alfaro. Es importante saludar a cada uno de ustedes y agradecerles el tiempo que nos dedican para estarnos viendo en este momento, ya casi para ir cerrando el espacio, tanto sí, que porque es decir una hora de sobre la la tarde. historia, tanto que decir sobre la El historia. 30 de julio marcó hasta la forma de hacer periodismo. Después de eso, el tema del periodismo, de que si lo del 30 de julio se conoció allá después de la firma de los acuerdos de paz. Con O sea, periódicos que no tenían gran renombre, ¿no? Yo leí en radio, en mi programa de reflexiones, leí ajá. un diario que salió unos 5 o 6 días después de esa masacre. Lo publicó el Diario Latino, por supuesto, pero después hubo otro periódico escrito a máquina, clandestino, con 3 Tuvimos que fotos, hacer comunicación que total después hizo la de eso, porque no relación de había. Santana y San Miguel. Pero ¿saben lo que yo admiraba de los grupos de esa época?
el poder de convocatoria que tenían, ¿verdad? Y no había internet, no había nada que los pudiera hacer una convocatoria, y me llamaba la atención que eran multitudes las que asistían a una protesta. Toda la capital se tomaba. Entonces, ¿cuál fue la clave de esa unión, ese sinsabor, que por cierto El Salvador lo está viviendo, pero hoy actúan diferente? Hoy con un tuit quieren arreglar todo, y en ese entonces se agarraban las calles. Y Lo que pasa es que las montañas eran las masas, Luis, tenía su coherencia, o sea, la población era más que una consigna, la población tenía sus hijos, o sea, te estoy hablando que tuve el honor de recibir el cariño de todos los vendedores del hula hula, por ejemplo, que tenían una tradición solidaria a las esfuerzas de los movimientos estudiantiles. O sea, cuando Norman saca a los vendedores del hula hula era una reivindicación oligárquica de añales, que ahí se guardaba, pasaban los compitas corriendo y cualquier persona te escondía el arma o las bombas de periodismo, de panfletos, la podías esconder a un extraño. Aquí ponga su juguetito, papá. ¿Verdad? Entonces, los golpes de mano se debían, o sea, la población hizo propia una lucha porque estaba siendo abatida por el gobierno. Había sí, algo hay más otra cuestión ahí. Hay una cuestión ahí, era cuando la universidad también hacía su desfile bufo, la valentía de ir a burlarse de los represores y de los militares, de la oligarquía. Eso le dolía a la oligarquía. Y eso la gente siempre ha evaluado ese valor de hacer y decir las cosas. Y más que la gente se identificaba porque los estudiantes también venían de precisamente muchos de ahí, aunque había muchas limitantes para ingresar a la universidad, pero los estudiantes siempre tenían su apego por la gente, por ayudar a la gente, ¿no? Incluso en la universidad antes se abrían clínicas para atender a la gente, como práctica los estudiantes de medicina, por ejemplo. lo interesante de eso es de que cuando existían protestas y todo, y al final concluía todo, encerrar la universidad, ¿va? Sí, Ahí concluía el punto para callar la voz. Y los estudiantes eran tan campeones que se iban allá al pañuelo a recibir clases, ¿va? No, y nos íbamos a chupar también después de eso, echar unas cervezas y todo pero el se iban a estudiar allá debajo de unos árboles, iban a estudiar. Y ahí No, llegaba el sí. profesor. No, pues es que Eso mira, era. Porque es que los profesores también eran parte del movimiento. claro, ahí no habían, mira, si bien al frente hizo algo cachimbón, pero también al frente dividió. No fue, se le apoyó al frente porque venía detrás una fuerza de la que hemos hablado históricamente que merece reconocimiento, una fuerza no militar, sino pujante de población, pueblo salvadoreño, en todos los ámbitos que se quiera ver, iban empujando, mano. Esa fuerza fue el resultado del FMLN, ¿no? Entonces, esas situaciones que mencionaste, Luis, eran precisamente de ese empuje tremendo, empuje de la Ok. gente. La Y eso estaba en universidad se todos lados. cerraba, Luis, para camuflajear a los que habían faltado a clase por andar en protesta. Entonces se cerraba toda la universidad para que, ¿dónde está la bolita? Entonces, si había habido una acción y los estudiantes y tenían, bien se notaba que no había ido a clase, era mejor cerrar la universidad, ¿no? Que nadie llegó. Entonces se iban a otro lado, pues para las personas que no habían participado, pues sí, se iban al pañuelo, se iban allá al Saburo Irao, ¿verdad? O sino a la Praviana, que no era, que es lo que dice mi amigo Néstor, que ahí era como en el bar de las almas perdidas. Ahí hasta el papá de La Álvaro Torres esquina. metía el corazón en la Praviana. Eso es importante, la concordia famosa, ¿verdad, Néstor? Bueno, La el Concordia. papel, fíjate que hay un frente que bueno, no puedo decir nombres, pero por ahí en la Praviana, las prostitutas estas que están paradas, que salen en el video, que están en un cuartito, había un grupo de prostitutas, de esas de 5 colones, de 10 colones, y ya estuvo el polvo, ya,
y la relación, así, es de eso estoy hablando yo. Había un Mira grupo de la mujeres, vacuna de penicilina. Toda esa yo toda la esa conocí zona, porque yo viví en esa zona en La Vega, en el La barrio de La Vega. Vega, Entonces, lo que quiero decir es en La que Oscurana. normalmente el chaneque se iba a emborrachar e iba a contar cosas, a fanfarronearle a las trabajadoras del sexo, a los trabajadores, a los hombres homosexuales, y mucha buena información salió de ese grupo. Y más de Sí. alguna vez, un torturador, un asesino del pueblo, un violador de niños, cuando confesaba su crimen llorando, borracho, ahí en la Praviana, las mujeres hacían justicia en contra de la dirección de su estructura, porque era inaceptable que tenés ahí al hombre en calidad de trapo que había confesado su crimen y más de alguna vez era la famosa que se escondían debajo de la lengua una gilet. Y ustedes se acuerdan del pleito de las prostitutas, ¿no? O sea, había una filosofía allá. Y quiero terminar con esto. El papel de la mujer influenció tanto en todas las etapas que solo el cambio de Paco Mena Sandoval, que una presentadora de Canal 6 lo enamoró, logró sacarlo del ejército y se fue con su columna de soldados para la montaña. Y no confiaban en él y se fue para el lado de la RN. Primero, ¿ya? Son de las cosas que se lograron hacer después del 30 de julio. Y estábamos hablando del papel de la mujer, pero es necesario recordar de que es un universo de situaciones, de elementos que nos dan el privilegio de algunos de estar vivos y de los logros de las conquistas sociales han sido en base a mucho sufrimiento. Y en el futuro, así como hablamos del 30 de julio, quizás, yo no lo sé, pero vamos a hablar de la ruptura del movimiento Nuevas Ideas, del maltrato que le hicieron a Luis Reyes, lo que le hicieron a Roy, el fraude de estas elecciones internas. Ahora no es, a nosotros nos pela el eje y el codo, ¿verdad? Porque no nos afecta, pero nosotros no sabemos cómo se vaya comportando si el FMLN en la búsqueda de su identidad ideológica luego de estas elecciones que van para diputados, cómo van a responder estos cuadros. Ahora no vamos a poder medir si la FMLN va a recuperar la credibilidad como izquierda partidaria. No sabemos si Movimiento Nuevas Ideas se va a divorciar en su totalidad del partido Gana y del partido de la cúpula de Nuevas Ideas. Esos son elementos. Lo que traigo a colación, amigos, que aquel dolor de la pérdida de los estudiantes del 30 de julio marcó a esta fecha muchas conquistas y errores que ya no se siguieron cometiendo. Ahí sobrevivió Blandino Nerio, que acaba de caer ante el COVID, y el salto a la lucha de muchas mujeres. Por ejemplo, el PRTC prácticamente nace después del 30 de julio. 5 organizaciones se van para afuera de El Salvador y se quedan con un partido centroamericano. Entonces, este tema del 30 de julio merecía haber sido tocado, pero es tan complejo y va mi cariño y mi respeto a los sobrevivientes. Y usted no juzgue, si usted no conoció, porque usted es menor de 35 años, le pido respeto a un tema, pero lo invito a conocer que esos tipos de elementos en nuestra historia nos pertenecen a todos, a los que son y a los que no son de izquierda. Sin ese 30 doloroso de julio, muchas situaciones no hubieran dado otro salto y otro giro que tuvieron para lo de Monseñor Romero. Sí, eso marcó muchas pautas, incluso marcó el golpe de periodista. Estado, marcó el golpe de Estado del 79, o sea, 4 años después. Entonces, es importante porque esa protesta del 30 de julio era en contra de la dictadura de Romero. ¿Okay? Néstor Luis, Criminal. perdón que estoy entusiasmado porque ustedes no me dejaron hablar media hora y este es mi bloque. El Oílo, el oílo. presidente que ordenó ese atroz crimen
¿Quién era Néstor Martínez? Molina, Está vivo. allá en Los Está Ángeles. vivo. Espéreme. Está vivo. El criminal del 30 de julio está vivo. El hijo de ese criminal fue el ministro de Defensa de Elías Antonio Saca y ahora está en el equipo de Bukele. Es que la historia no nos va a perdonar que no investiguemos y no estudiemos. Váyanse al internet si usted no me cree. El hijo y el criminal siguen en la vida política y decidiendo la historia de El Salvador. Y usted nos dividen con el tema de chimbre, que no, que me falla. Parece una canción de mal contada. Sí, Señor, de mal espérate. gusto. Sí, perdóname, Luis Bernal, el asesino del 30 de julio, está en su casa, no puede morir el desgraciado. ¿Te imaginas? O sea, y yo creo de que él reza todos los días para morirse, es al revés. El muy hijo del maíz está vivo, Molina. Y su hijo sigue en la política salvadoreña. Y es nuevas ideas. ¿Cómo podemos nosotros? Mira, hay una cosa importante que menciona Luis que no quiero antes de cerrar micrófono. Ojalá fuera masiva la salida otra vez ante la privatización del seguro social que se nos viene encima, señores. Pónganle queso a eso. Nos va a llevar la gran puta con eso. Vayan a Wikipedia, busquen a Armando Molina, el presidente, y verán de que el hombre no está vivo y acaba de hacer yo creo que lo voy a entrevistar. Él está metido, o sea, es un ancianísimo, ¿no? Pero es una situación, amigos de la historia, es que la historia no ha terminado. El asesino no se puede morir, así como Dawson murió de cáncer, el maldito murió de cáncer en la garganta por hablar tanta mierda. La providencia y el arquitecto del universo no se equivoca. Perdón y olvido, que vivan los estudiantes 30 de julio. Gracias Luis Bernal, gracias Néstor Martínez. Tertulia Bohemia. Fue un gusto para mí saludarlos ambos. Nos vemos el próximo sábado, Néstor. Despídete de la audiencia. Sí, me despido con un poemita que escribí de brevísimo poema de aquella época. Los militares y la oligarquía piden perdón y olvido. En realidad lo que piden es perdón porque olvidaron sus crímenes. Con eso me despido y un placer, amigos. Nos vemos. Un gusto saludarlos. Gracias, René. Cuídense mucho. Gracias, amigos de La Plática. Hasta pronto.